Y quien estuvo en esta reunión fue Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial del Financiero, el cual me da muchísimo gusto que esté esta noche aquí en la mesa. Enrique, gracias y muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Bueno, pues platícanos primero, si hay una reunión, entonces, o sea, una reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y varios periodistas, ¿es correcto? Más o menos 50 comunicadores de muy diferentes procedencias, de radio, televisión, periódicos impresos, digitales, muy amplia la convocatoria para un diálogo que originalmente estaba previsto sobre el tema de los sismos y los esfuerzos de la reconstrucción. De hecho, fue el primer tópico que se abordó. Okay. Pero después, Javier, se abrió la agenda y se pudo preguntar prácticamente de todo. Mira, ahí está la fotografía del evento, así se vio esta reunión justamente desde Los Pinos, es correcto, ¿verdad? Así pues sí, muchísima gente. Ahí estamos a la derecha. Ahí se alcanza a ver para que si no se anden quejando. Me vi. Ya se vio ahí. Bueno, ¿cuál es el tono? ¿Cómo ve al presidente Enrique Quintana? ¿Cómo ve? ¿Lo viste tenso? ¿Lo viste tranquilo? Muy tranquilo, Javier. Es un tipo de comunicación que el presidente hace con mucha habilidad. Quienes hemos estado en anteriores experiencias de este tipo, muy pocas, por cierto, a lo largo de la administración de Peña. ¿Se pueden contar con una mano? Sí, con dos dedos. Con dos dedos, okay. Prácticamente. Muy pocas veces realmente ha habido esta oportunidad, pero es un presidente que habla de manera convincente, que tiene elementos y que es muy franco cuando te... En este diálogo. En este diálogo en corto, digamos en corto en el sentido de que no sea una exposición con presentaciones, cámaras, en un podium, etcétera, etcétera, sino en una conversación que aún a pesar de la gran cantidad de asistentes, pues es mucho más cercana, mucho más cálida. Entonces más tranquilo, llevando la conversación, los temas entonces de entrada al parecer eran sismos, esfuerzos por supuesto de esta reconstrucción y se fueron convirtiendo. Sí. La plática se extendió, ¿verdad? ¿Cuánto duró más o menos la plática? En total empezó a las 11:10, 11:15 de la mañana y terminó cerca de las 2 de la tarde, una plática muy larga. Después de una exposición sobre el tema de los sismos y los esfuerzos de reconstrucción, pues entró a tópicos como este del Tratado de Libre Comercio. Allí fue donde habló de este resultado de las conversaciones que tuvo con Justin Trudeau en su reciente visita a México, pactando que México y Canadá seguirían, aun cuando Estados Unidos eventualmente se saliera, si así lo decide en algún momento. Y también se habló mucho de temas como el fiscal, como la sucesión presidencial, y mira, la ventaja es que prácticamente no le sacó a nada, contestó todo, quizá con una excepción. Cuando Francisco Garfias, columnista de Excelsior, le preguntó pues que si le podía decir quién era él. Bueno, entonces ya van dos bateos, uno a Adela y otro a Pancho Garfias, porque Adela estuvo a punto, Le dejan a Adela yo creo que 30 segundos más y lo acorrala, pero entonces no se niega a soltar esa información el presidente. Interesante los tópicos, por supuesto. Me detengo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El tono que utilizó, ¿te parece que pone a México con un pie fuera del Tratado de Libre Comercio? Al revés. Él señaló que la intención de México es seguir negociando y dijo, estoy optimista. Y puso el acento en separar la retórica y los gestos que se hacen en la mesa de negociación de lo que realmente las partes piensan. Y pidió tiempo para ver si realmente estas posiciones aparentemente duras que se han expresado hoy en días pasados por parte de Estados Unidos se convierten en posiciones duraderas o si simplemente se trata de amagues y de fintas y de este tipo de estrategias muy propias del presidente norteamericano y su equipo para tratar de obtener ventajas en la negociación. Pero si estuviéramos con un pie afuera, también fue otra de los temas que se abordó. Bueno, habló del plan B, del famoso plan B, que implica una estrategia de diversificación comercial y de fortalecimiento de otros acuerdos comerciales que tiene México o que está renegociando incluso. Poco se sabe, pero se está renegociando ya el Tratado de Libre Comercio con Europa. Saltando al tema del fiscal de la Procuraduría General de la República y la salida de Raúl Cervantes, ¿qué comentó el Ejecutivo? Mira, comentó
que nunca tuvo la intención de dejar un fiscal a modo, que se fue generando una narrativa donde así aparecía el que él aparentemente quería dejar un fiscal a modo. Dice, nunca fue el propósito. Y señaló que en la explicación que le dio Raúl Cervantes cuando le presentó la renuncia es que ya no estaba funcionando, ya no le estaba sirviendo al Estado mexicano en la Procuraduría, y él estaba perdiendo también personalmente prestigio, imagen. Entonces que lo mejor era hacerse a un lado. Interesante el tema de patear el bote hacia el 2018. También por ahí algo comentó, ¿no? Que no era la intención el tema, o sea, que decía, abro la posibilidad de discutirlo en 2018, pero no se tiene que ir hasta 2018 la discusión del nuevo fiscal. Sobre todo porque esta afirmación que hizo el lunes fue captada por muchos medios como el hecho de que se iba a este nombramiento hasta el 2018. Y él lo que dijo es, bueno, depende de los partidos finalmente, depende de cuál es el balance de fuerzas y el clima que se presenta en el Congreso. Si no se ponen de acuerdo en esta condición, pues va a ser muy difícil que se llegue a un nombramiento, pero no necesariamente condenó este nombramiento a irse hasta el 2018, aunque si las cosas siguen así, pues muy probablemente se haga efectivo. ¿Lo acompañaron secretarios? ¿Lo acompañaron cercanos a él? Estuvieron los 4 mosqueteros, como ya les dice. No, claro, bueno. Claro, los 4 de Gamboa, los mencionados. Además estuvo Rosario Robles, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Cultura. Estuvieron pues un buen número, 8 titulares de dependencias públicas, más el director general de la CFE, más el titular de Conagua, un equipo amplio. Claro, pues suena interesante este ejercicio de comunicación. Ojalá hubieran sido mucho más y mucho más frecuentes, ¿no? El hubiera no existe, Javier, pero pensando simplemente como un ejercicio, si esto se hubiera practicado desde el comienzo de la administración, quizá la historia de la imagen del presidente Peña sería muy diferente a la que tenemos hoy. Qué maravilla contar con tu crónica y con tu voz. Gracias, maestro Quintana, por estar esta noche con nosotros. Bueno, pues ahí está la voz indispensable de Enrique Quintana. Lo tiene que leer, por supuesto, todos los días, página 2 del Financiero, Coordenadas.